Estudio el doctor Edgar Darío Núñez, justamente abogado constitucionalista, justamente para hablar un poco de esta ley que de alguna manera pues habla de transferir competencias de las gobernaciones y las alcaldías a las comunas, a los consejos comunales, a nuevas organizaciones que se han creado, que no están dentro de la Constitución, pero que ya están dentro de diferentes leyes, dentro de lo que es el marco del Estado comunal. Hoy casualmente veía una publicidad, y creo que la dejé en la oficina, en donde decía con las comunas todo, y hablaba un poco de cómo se va a evaluar este nuevo Estado comunal. ¿Cómo se entiende esto a la luz de la Constitución y, por supuesto, todas estas leyes que se han conformado dentro de lo que se ha señalado como el Estado comunal? Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. De verdad que sí, como siempre, pues contento de estar aquí con ustedes y la oportunidad de explicarles, por supuesto, desde mi trinchera académica y universitaria, a la gente de qué estamos conversando, porque una de las características de este tipo de estructuras y de este tipo de instituciones es que obviamente están altamente politizadas y muchas veces el combate político desfigura el significado de las cosas. Obviamente el término comuna trae consigo cierta connotación o cierto, digamos, viso ideológico que tiende como a uno repelerlo, sobre todo cuando uno no es precisamente o no comulga precisamente con las ideales de quienes en este momento gobiernan. Pero vamos primero a poner las cosas en orden, ¿no? Ahorita mencionaste algo muy importante: comunas, consejos comunales, estructuras organizativas que no están necesariamente en la Constitución. Eso es cierto. La Constitución nunca, y lo podemos revisar y podemos constatarlo, habla de ese tipo de estructuras. Pero quiero ser muy claro en esto: el hecho de que no esté expresamente la Constitución no quiere decir que no existan o no puedan existir. Eso es un mito, y por supuesto este no es el momento de hablar de temas tan filosóficos, pero eso es un mito del siglo XX donde siempre se ha dicho que la Constitución, todo lo que tú escribes ahí nace. Entonces, si tú escribes en la Constitución que tienes seguridad social, inmediatamente los hospitales se llenan de médicos y de insumos, ¿no? Eso no es así. Entonces, el hecho de que esté o no esté escrito en la Constitución no quiere decir exactamente que eso sea o no debe existir, ¿ok? Las constituciones son siempre y deben ser entendidas siempre como proyectos políticos de largo plazo, más que unas reglamentaciones rígidas de la realidad. Eso sí es bien importante. Ahora bien, el tema de la comuna tiene un problema intrínseco, tiene un problema esencial, y es que nosotros tenemos el mito, y cuando digo nosotros, los venezolanos, en los últimos tiempos, hemos creído en el mito de que las leyes crean la realidad. Si yo hago una ley de comunas, ya nos organizamos en comunas. Si yo hago una ley de transferencia de competencias para las comunas, inmediatamente ya las comunas comienzan a funcionar y a trabajar. Y eso no es cierto. Miren, más allá de lo que podamos conversar la noche de hoy, yo les voy a adelantar por qué creo yo que esta ley no va a tener el impacto, como no lo ha tenido ni la ley de comunas, ni la ley de economía popular, ni todos estos conceptos impuestos de la realidad, porque no pertenecen a nuestra realidad, sino a una realidad que no es la nuestra. Y les voy a decir por qué. Este tiene la misma falla que trajo una ley muy bonita que hubo en el año 94 y que sigue vigente, por cierto, pero nadie sabe que existe o nadie la usa, y es la Ley de Justicia de Paz. La Ley de Justicia de Paz es una ley que se plantea en el año 94, muy buena, excelente como fórmula de apaciguamiento de los pequeños conflictos sociales y todo esto, pero trajo un problema, y es que los jueces de paz no tenían sueldo. Inmediatamente se abandonó la estructura. ¿Por qué? Porque nadie iba a dejar de trabajar, de hacer su vida, para entonces dedicarse en cuerpo y alma a una actividad que obviamente no iba a tener generación. El problema de las transferencias a las comunas y todo este tipo de agrupaciones es que en ningún momento contempla la posibilidad de la manutención de quienes tienen que hacer el trabajo comunitario. Miren, el tema de esas agrupaciones pequeñas, comunitarias, aquí le decimos comunas y tiene ese nombre medio, pero en otras latitudes tienen otros nombres y otras nomenclaturas. Pero esa forma de agrupación se llama fraccionamiento. ¿En qué consiste el fraccionamiento? Esta es una teoría muy vanguardista europea.
consiste precisamente en acercar la capacidad de transformar la realidad al menor número de personas. Entonces, en la medida que fraccionas la sociedad en pequeños núcleos que puedan tomar decisiones, se supone que eso se traduce en la mejora de calidad de vida. Porque así entonces yo puedo decidir que ese terreno vacío que tengo al lado de mi casa lo puedo convertir en una pequeña escuela o una cancha. Ese tipo de utopías comunitarias que suenan muy bonito cuando uno las narra, pero cuando vas a la realidad tienes un problema grave. Nada de esto funciona si no hay dinero de por medio. Disculpa que te interrumpa. Sí. Atendemos llamadas y hablamos un poquito sobre esto. ¿Y de qué basamento? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de esta ley, ¿qué se podría transferir y qué no? ¿Cuál es el papel y el rol que jugaría la comunidad? Atendemos llamadas. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Su nombre? Pedro Pérez. Adelante, dígale usted. De aquí de Maracay. Adelante, señor Pedro. Este señor que está hablando ahí, porque habla tanto de la comuna, ¿qué es lo que dice él de la comuna? Que las comunas no sirven, que esto, que para allá, que para acá. Señores, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes con eso? Pónganse a trabajar con el gobierno, señores, pónganse a trabajar con el gobierno. Bueno, muchísimas gracias, señor Pedro. Hacemos pausa. Así es, regresamos en breve con más. No se muevan, sigan participando a través del hilo telefónico, a través de nuestra cuenta en Twitter, @DACTV Noticias. Regresamos en breve.